Es el primer evento de Vigú, nuestra primer charla, que como dije va a estar grabada para que luego la puedan ver o recomendar. Para los que no nos conocían, Vigú es una plataforma de ciberseguridad que utiliza inteligencia artificial y procesos automatizados para básicamente tratar de prevenir de manera proactiva los ataques que, bueno, cada vez son más y posiblemente lo sigan siendo. Para los que no son especialistas en el tema o por ahí no están tan embebidos de lo que es la problemática de la ciberseguridad, hoy la ciberseguridad o los ciberataques en realidad están en el tope de los digamos, eventos delictivos en el mundo, en muchos casos superando a la prostitución, a la venta de armas y peleando ahí cabeza a cabeza con el narcotráfico, como para que tomen un poco de dimensión de lo que es hoy los ciberataques y posiblemente veamos que cada vez sean más, lo cual, bueno, nos obliga a los que tomamos decisiones en las empresas a ver de qué manera podemos estar lo más protegidos al respecto. Hoy van a tener una charla sobre una de las partes y de los pilares de la plataforma, que es todo lo relacionado con el phishing. Bueno, este problema que todos los días recibimos correos en redes sociales intentando, digamos, cazarnos y que hagamos clic en algún lugar y eso termine siendo en grandes problemas para las empresas y grandes problemas para los usuarios, ¿no? Los mayores perjudicados de esto terminan siendo personas comunes que bueno, por curiosidad o por no saber, terminan haciendo clic en algún lugar donde no deberían y bueno, y con eso generando grandes problemas. Así que bueno, de mi parte estar a disposición, como les dije, mi nombre es Jonathan Loidy y gracias por estar aquí, vamos a respetar mucho su tiempo, vamos a tratar de no demorarnos más allá de las 12 del mediodía, así que bueno, le doy pie a Emiliano, también agradecer por supuesto a Santiago Agustín Fernández de Naranja X, que bueno, que una persona muy importante, de una empresa muy importante, y que hoy nos va a estar acompañando ahí desde sus oficinas, ahí ya, como para que se note dónde está, nos saluda ahí. ¿Cómo andás, Santiago? Un placer. Bien, ¿qué haces, Jonathan? La persona importante lo podemos obviar, eso por un lado. Agradecerles por la invitación, contento de estar acá, compartir un rato con amigos. Vine bañado, perfumado, así que listo para comenzar. Se siente de acá. Sí, me alegro. Ya, una experiencia sensorial online, ¿no? Sería espectacular. Sí, bueno, vamos sí. a trabajar en esto, tranquilo. Ahí, bueno, Jonathan, gracias, Santi. No faltaba más. Ahí te comento un poco una introducción a tu inducción. Ya lo que es ciberseguridad ya mueve más plata que lo que es el tráfico de armas, ¿no? Como para tener una idea. Y si ves los últimos reportes del World Economic Forum, marca ciberseguridad por debajo de desastres naturales, como para que tengamos una idea cuando hablamos de esto, de qué riesgos hablamos, ¿no? Tal cual, Santi. Bueno, gracias por aportar eso. Santi es usuario de la plataforma y bueno, gran conocido en el segmento. Así que bueno, ya tendrán oportunidad de hacerle preguntas y bueno, Emi lo va a entrevistar. Así que bueno, ya hablé mucho. Emi, bienvenido, todo tuyo y bueno, a ver, asustanos, porque siempre nos asusta. Mira, tiene esa particularidad de que uno se va más preocupado de lo que estaba previamente. Como decía Séneca, a veces la ignorancia es un don, ¿no? Porque cuando uno no sabe, está tranquilo por la vida, hasta que de repente viene alguien y le dicen, bueno, ahí Emi va a cumplir esa función, pero no, en realidad Emi lo que hace es tratar de difundir, concientizar. Yo lo conozco a Emiliano de chico, pero también lo conozco de chico en esta profesión, y Emiliano es uno de los pocos que cuando nadie hablaba de la importancia de concientizar al usuario, él andaba ahí dando esa batalla solo. Por suerte hoy ya son muchos. Así que bueno, Emi, te dejo, gracias y bueno, espero que lo disfruten. Bueno, muchas gracias por el pase. Gracias Mari, gracias Santi, Rodri, como ya está por ahí, y bueno, a Fede, Bértola y todo el equipo de desarrollo que los vi por ahí también a los chicos. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla, dígame, porque siempre, cuando tengo más de una pantalla, tengo que andar switchando un poquito, así que les voy a pedir que me digan. Y la tercera es la vencida. Ahí está. Ahora sí. Vamos todavía. Siempre pasa lo mismo, nunca le vas a pegar con de una. Bueno, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. La idea sería, como bien dijo Jonathan, la primera parte de la charla va a ser un poco introducción a lo que es la detección automatizada de phishing.
Y la segunda parte va a ser la entrevista a Santi, que además de ser amigo y usuario, Naranja X es un socio estratégico de Bigou, así que, bueno, Santi, nuevamente muchas gracias por el tiempo. Bueno, empezamos. Acá les voy a dejar mis datos de contacto, mi mail, LinkedIn, Twitter, Instagram, redes sociales. Todo el tiempo estamos, también obviamente a través de las redes de Bigou, pero todo el tiempo también a través de mis redes, exponiendo distintos tipos de ataques, estafas, engaños, así que el que me quiera seguir, si es que no me sigue, y el que me quiera preguntar cualquier duda con respecto a esta charla, bienvenido. Bien, entrando ya más en detalle de lo que es hoy en día el phishing, ¿no? Si uno busca, por ejemplo, en las noticias, acá en la región, va a encontrar un montón de noticias con respecto a lo que encontrábamos hace un par de años, quizás. En realidad, este tipo de ataque no es nuevo para nada, sino que tiene mucho tiempo, incluso es uno de los más viejos, ¿sí? Se imaginarán, estamos hablando de la famosa estafa nigeriana, ¿no? O el príncipe nigeriano, ese que te mandaba el mail haciéndose pasar por un príncipe nigeriano que tenía no sé cuántos millones de dólares y te lo quería dar a vos porque no tenía forma de poder hacerlo en su país. Bueno, desde ese tipo de ataques que hace muchos años existen, hasta hoy en día ataques muy específicos, que son lo que vamos a ver, eso evolucionó mucho y tanto. Como le venía diciendo, durante esta pandemia, cuarentena obligatoria en muchos países, creció en forma exponencial el ataque y las amenazas a través de la suplantación de identidad, ¿no? En realidad, como decía también antes, no es nuevo este tipo de ataque, sino que tiene mucho tiempo. Fíjense, este es un informe que saca Verizon, unas empresas bastante importantes del mundo de la ciberseguridad, año tras año, con el crecimiento de las amenazas. Estamos hablando de phishing, en el 2015 ocupaba el segundo puesto, 2016 tercer puesto de las amenazas a nivel mundial, 2017 segundo, tercero, 2018, pero ya a partir del 2019 en adelante está ocupando el primer puesto y 2021 seguramente será también el primer puesto. También podemos ver reflejado, por ejemplo, en datos como un informe que saca el FBI, la sección de ciberseguridad del FBI, donde se habla de 4,2 billones de dólares en pérdidas, en estafas, en engaños, de ciberdelitos, entre las cuales en el top 3 está el phishing, sin ir más lejos, ¿no? Y esto se profesionalizó, ya no es más alguien que lo hace de una manera casera, digamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, grupos de Telegram en donde se venden phishing kits, o sea, uno puede llegar a comprar un kit de phishing, o sea, descargarse ese kit y subirlo a cualquier lado y ponerse a realizar un phishing, o sea, ya está totalmente, de alguna manera se comercializa totalmente y está muy fácil hoy en día de poder acceder a este tipo de cosas, por lo cual cualquiera puede llegar a ser ciberdelincuente y cualquiera puede llegar a hacer un ataque de este tipo, ¿no? O, en el caso que uno no lo quiera hacer, también en las famosas Darknet Market, uno podría llegar a contratar un hackeo de una cuenta, obviamente en muchos casos a través de la realización de phishing y demás, ¿no? Es algo que hace mucho tiempo que está creciendo, que va a seguir creciendo y que se enfoca principalmente en nosotros, en las personas, en los usuarios y en las empresas. Por el lado de usuarios, hoy en día se está viendo mucho en lo que son redes sociales, estafas en redes sociales, eso después lo vamos a hablar con Santi seguramente. Es uno de los problemas más importantes que están teniendo hoy en día las empresas del sector financiero, empresas del sector bancario, suplantación de identidad en redes sociales, ¿no? Donde esto que están viendo acá a la izquierda es un usuario que nosotros teníamos de prueba cuando en laboratorio, lo dimos de alta, comenzamos a seguir algunos bancos, algunas tarjetas de crédito, y en menos de media hora teníamos varias personas, ¿sí?, contactándonos, pidiéndonos, diciéndonos que nos querían ayudar, que eran ejecutivos de cuenta del banco, etcétera, etcétera. Y se hacían pasar obviamente como un asistente del propio banco, propia tarjeta de crédito, pidiéndote datos. Esto después termina obviamente en el robo de cuentas de credenciales, en el robo de accesos al home banking. Estas son las famosas estafas que después vemos, que le sacan préstamo a la gente, que le roban toda su caja de ahorro, etcétera, etcétera. Es algo muy, muy crítico hoy en día en el sector bancario de nuestra región. E incluso te atienden tan bien estas personas que
al usuario muchas veces lo hacen sentir tan bien y lo aconsejan, ¿sí? Sin ir más lejos, fíjense, este era un perfil falso que estaba aconsejando que tenga cuidado porque están teniendo muchos problemas con estafas, que bloqueemos el otro perfil que nos había contactado. O sea, ya es muy difícil, ¿sí? Poder detectar este tipo de perfiles en forma manual, obviamente, por lo cual hay que actuar en forma proactiva. Y de alguna manera van mejorando, al igual que hablamos de la estafa del príncipe nigeriano por aquel entonces, que hoy en día hasta incluso se puede comprar esos phishing kits para hacerse pasar por una empresa, la evolución de eso tuvo, con también la evolución en redes sociales. Sin ir más lejos, hoy en día también lo que están haciendo, están armando perfiles falsos, robando fotos de personas, ¿sí? Puede ser nuestra madre, nuestra tía, nuestra abuela, nuestros padres, se hacen pasar por las personas y lo que hacen es contactan a través, en el caso de Facebook, a través del Messenger de Facebook, a las víctimas diciéndole que tuvieron el mismo problema y que les aconsejan comunicarse con tal cuenta de WhatsApp para poder resolverlo, ¿sí? Fíjense que ya no es más impostar únicamente a la entidad financiera, a la entidad bancaria, con el logo del banco y demás, sino es hacerse pasar por una persona, un usuario de a pie, como le decimos nosotros, para tratar de capturar a las víctimas y que llamen a ese teléfono, ¿no? Y después, obviamente, termina todo eso en las famosas estafas. Ahora bien, ¿cómo pueden protegerse las organizaciones con respecto a esto? Porque ya está claro que es un problema muy grande, es un problema que está haciendo perder mucha plata a las organizaciones y está causando muchas víctimas, ¿no? La opción que tienen son dos: ser reactivo o ser proactivo. No hay muchas más opciones. Hoy en día, la gran mayoría de las organizaciones actúan en forma reactiva. O sea, básicamente lo que hace es, ante una denuncia de algún usuario que haya caído en esa estafa o ante algún aviso de alguna tercera parte, se ponen a investigar y realizan la baja, el famoso takedown de ese sitio o ese perfil falso en la red social. Pero esto obviamente, como todos sabemos, cuando sucede algo, cuando hay una víctima, seguramente atrás de esa víctima hay 100 o más víctimas, ¿no? No es la primera. Entonces lo que nosotros proponemos es ser proactivo, que es justamente ahí donde se enfoca nuestra plataforma, Vigú, se enfoca en ser proactivo. ¿Cómo podemos ser proactivos? ¿Cómo las organizaciones pueden ser proactivas en forma automatizada? Monitoreando en forma constante este tipo de amenazas. Tanto lo que son los phishing a nivel dominio, como así también las redes sociales, suplantación de redes sociales. Todo eso lo hacemos a través de diferentes técnicas, diferentes herramientas que están integradas en nuestra plataforma, y nos da la posibilidad de poder llegar y poder quizás frenar un ataque antes que se haya lanzado el primer mail. Y ahora vamos a ver un ejemplo y un caso real concreto de cómo eso sucede, ¿no? Comencemos con la parte de dominios, que es quizás una de las más conocidas, ¿sí? Lo importante primero es saber cómo funciona, cuál es la anatomía del phishing, ¿no? Cómo los ciberdelincuentes hacen el paso a paso antes de lanzar la campaña. Lo primero que hacen es obtener un dominio similar, ¿sí? Sacan un dominio similar, en quizás Namecheap, GoDaddy, todos los entes registrantes que uno puede obtener dominios. Supongamos que es bancoacme.com, bueno, quizás saca Banco Acmes, termina con S, ¿no? Tratando de engañar a la víctima con el nombre, primero que nada. Algo importante, no son los mismos actores de amenazas en la gran mayoría. O sea, tenemos actores de amenazas, ciberdelincuentes que obtienen dominios similares, los mantienen haciendo el famoso warm-up, ¿sí? O sea, el precalentamiento para que gane reputación. ¿Sí? Uno si saca un dominio hoy y hoy mismo hace una campaña de phishing, es posible que ese phishing o que ese mail, en principio, llegue a spam, ¿sí? Porque no tiene reputación ese dominio, existe hoy mismo. Entonces hay muchos actores de amenazas que lo que hacen es comprar dominios similares, tener un kit de dominios similares, supongamos 100, 200, 300, de bancos, financieras, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, y después lo venden, ¿sí? Ya venden, ya warmapeado, ya con una reputación X. Después lo que hacen es, obtienen un certificado en base a ese dominio similar. O sea, el famoso candadito verde, ¿no? Porque obviamente hoy en día si uno accede a un sitio que no tenga el famoso candadito verde, seguramente se va a encontrar con
la leyenda de es un sitio inseguro. Y eso, obviamente, los ciberdelincuentes no quieren que pase, porque lo que necesitan es que sea lo más parecido a un sitio real, ¿no? Después lo que hacen es clonan el sitio o directamente levantan ese phishing kit, ese archivito comprimido que compraron o obtuvieron previamente, lanzan la campaña, ¿sí? Acá puede ser, depende si apunta a la empresa para hacerse pasar por la misma empresa, apuntará a los empleados, si apunta a los clientes, hacia los clientes del banco, o financiera de tarjeta, lo que estamos hablando, ¿no? O la empresa. Y por último, redirecciona al sitio verdadero. O sea, una vez que la víctima concreta, o sea, se concreta la estafa, la víctima introduce sus credenciales, su tarjeta de crédito, sus datos personales, lo que fuera que busca este phishing, automáticamente, una vez que le dio ingresar, después de poner sus credenciales, lo redirige al sitio correcto. En cada uno de estos puntos, nuestra plataforma identifica el posible phishing. Entonces, si alguien obtiene un dominio similar, si alguien saca un certificado similar, si alguien clona el sitio, si lanza la campaña o si redirecciona al sitio correcto, se identifica. Obviamente, cuanto más cerca esté del primer punto, que es dominio similar, mejor, porque seguramente el lanzamiento de campaña todavía no se realizó. Vamos con un caso concreto, ¿no? Un ejemplo concreto que estuvimos exponiendo esta semana en LinkedIn y Bigoo, donde, por ejemplo, monitoreamos algunos sitios de streaming muy conocidos, porque hoy en día están siendo también muy atacados a nivel mundial para robar el usuario y contraseña, supongamos de Netflix, de Google, de Disney Plus, etcétera, porque después lo terminan revendiendo, ¿sí? Terminan por un fee, único fee, supongamos de $20 de por vida, terminan revendiendo ese acceso. Entonces todo esto se compra, se vende, y como habíamos dicho antes, es un negocio gigante, ¿no? En este caso, estábamos monitoreando Netflix, ¿sí? Acá nosotros tapamos por temas de, más que nada para que no intenten entrar y quizás terminen siendo víctimas, ¿no? Pero como ven ahí, esta es la pantalla principal de nuestro dashboard de monitoreo. Todo esto en forma automática va monitoreando dominio similar, certificado similar, sitio clonado, previamente agregándole un código en el sitio, redirección, lo mismo. Y en este caso, fíjense que el día, por ejemplo, 3 de agosto, se detectaron varios phishing, en su gran mayoría certificados similares. O sea, estamos monitoreando la base de datos de transparencia, esa base de datos que cada vez que se emite un certificado SSL en el mundo, va a parar esa base de datos, y lo que hacemos es buscar y tratar de ver si coincide con el dominio que se está monitoreando. En este caso, Netflix, que sería como el cliente, ¿no? En uno de esos dominios que estaba monitoreando, automáticamente se detectó algo que es el ideal poder detectarlo de esta manera. Se detectó, fíjense, el dominio original era netflix.com, el posible dominio terminaba en .info, ¿sí? Fíjense que tenemos acá también lo que es BPS, que después vamos a ver, que es un score propio, el estado, o sea que estaba activo, el sitio estaba activo, que estaba en Inglaterra, alojado, la fecha y hora que se detectó, la similitud entre palabras, similitud entre dominios, y si tiene catch all, básicamente si se puede agregar cualquier subdominio y lo redirige. Algo interesante acá es el tema de la similitud de dominios. Nosotros lo que hacemos, además de tratar de identificar eso para poder traerlo y poder dar toda la información a los clientes en la plataforma para que detecten si es phishing o no, el tema de similitud de dominio, cuanto más se acerca al 100%, más difícil es detectarlo al ojo humano, ¿sí? O sea, más similar va a ser la URL, el sitio del real. Por eso es interesante todo este tipo de información, obtenerla y obviamente en forma automatizada, ¿no? Pero fíjense el detalle del preview. O sea, si bien el sitio estaba dado de alta, todavía no estaba desplegado. Esto es lo que veíamos en el sitio en ese momento. Netflix.zip, Netflix, macOS X, papá. Si recuerdan, al principio habíamos hablado de los phishing kits. Los phishing kits generalmente se venden en .zip. Es un conjunto de archivos donde está el sitio, está todo listo como para desplegar, y generalmente se distribuye en archivos comprimidos. En este caso, detectamos
el phishing antes que se despliegue. O sea, antes que el sitio esté expuesto, suplantando la identidad de esta empresa, ya lo detectamos. Como lo detectamos, también pudimos acceder al código de Phishing Kit, ¿sí? O sea, pudimos bajar ese código y dentro de ese código pudimos identificar incluso el mail del ciberdelincuente, donde iban a ir a parar todos los usuarios y contraseñas que este ciberdelincuente se iba a robar con esa campaña que estaba por lanzar. Y también identificamos cuál era el código. Este era el sitio que estaba por levantar ese ciberdelincuente. O sea, fíjense, de vuelta, ¿no? Estamos hablando que estamos detectando, antes que se despliegue el sitio, antes que se lance la campaña, el phishing. Esto mismo pueden detectarlo de cualquier organización, ¿no? Ahora bien, como vieron, recién había muchos resultados, ¿no? Sin ir más lejos, solo de ese día, desde las 2 de la tarde, más o menos que fue que se desplegó, hasta las 12 horas o hasta las 23:59 de ese día, se habían detectado 305 suplantación de identidad de dominio, en este caso de Netflix. O sea, es mucho, ¿no? Imagínense, y obviamente cuanto un dominio sea más común, el nombre que tenga el dominio, va a ser más, o va a haber más cantidad quizá de falsos positivos y demás. Entonces, ¿cómo podemos hacer para concentrarnos en lo que realmente puede llegar a ser una amenaza real y puede llegar a ser phishing real y poder actuar proactivamente? Para eso, nosotros desarrollamos lo que es el Bigu Phishing Score, ¿sí? El Bigu Phishing Score básicamente es un score que va de 0 a 100, donde nosotros asignamos puntajes en base a distintos indicadores, que sabemos que esos indicadores están presentes en un phishing verdadero. En este caso, lo que hicimos fue ordenar por BPS, fíjense que tenemos BPS de 90, 90, 85, 80, por lo cual uno se podría concentrar rápidamente en la amenaza verdadera o en el posible phishing, y no en todo, ¿no? Ahora miren, en este caso es un ejemplo del mismo día, a las 14:34, donde tenía un BPS de 90. La preview ya estaba desplegado el phishing, ya estaba desplegada la suplantación de identidad. Tenía un BPS 90 y fíjense la similitud entre palabras. O sea, el Netflix estaba completo la palabra en el subdominio y la similitud entre dominios ya se acercaba más al 100%. Todo esto hace que ese score se vaya elevando. ¿Qué vemos dentro de nuestro score? Lo que chequeamos es si la creación del dominio fue posterior al original, si él estuvo registrado por una entidad sospechosa, por una empresa sospechosa, ¿sí? Ya se sabe mundialmente cuáles son las empresas que registran más phishing. También si fue creado hace menos de un año, si la similitud entre palabras es mayor al 85, si tiene TLD sospechosos, por ejemplo, .casa, .gd, .info, bueno. Eso nosotros vamos en forma dinámica, sabiendo en base al comportamiento que se va dando en la región, cuáles son los TLD sospechosos. En base a eso se retroalimenta estos indicadores y va variando ese Bigu Phishing Score. También, si es una autoridad certificante sospechosa, si tiene el MX activo, o sea, si puede mandar mail de dominio, porque muchas veces no solo se crea un sitio para que caiga la gente en el sitio, sino se crea un dominio para hacerse pasar por una persona de la misma empresa y hacer el famoso ataque del SEO, ¿no? O la estafa del SEO, donde se desvían pagos y demás, que hoy en día es uno de los ataques también más importantes. En ese caso, le damos la posibilidad a la empresa que lo identifique y automáticamente lo ponga en blacklist para evitar que ese mail le llegue a sus propios empleados. Y bueno, similitud entre dominios, si utilizan caracteres de otro idioma, si la preview en general era similar o no, etc. Todo esto hace que nos concentremos en lo importante y detectemos el phishing verdadero, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar para el lado de los perfiles falsos en redes sociales. ¿Cómo los detectamos en forma proactiva? ¿Cómo lo podemos detectar en forma proactiva? Primero, conocer exactamente la anatomía, como tiene la anatomía del dominio, también existe la anatomía del ciclo de campaña de una red social, ¿no? La primera es la creación de un perfil similar. Antes, cuando comenzó todo esto, el auge, digamos, de la suplantación de identidad en redes sociales, se creaban perfiles similares directamente enfocados, vamos a hablar del sector bancario, que es uno de los más afectados,
el nombre del banco, el logo del banco y lo más parecido al banco. O sea, se hacían pasar por el mismo banco. Después, a medida que fue evolucionando esto, comenzaron a ponerse nombre y apellido de cualquier persona y el logo del banco, haciéndose pasar por ejecutivos del banco. Y hoy en día se pone el nombre de cualquier persona, te contactan por privado y te sugieren contactarte con tal teléfono, etcétera, lo que vimos anteriormente. Después lo que hacen es, utilizan la imagen, ¿sí? Sea en el perfil del banco, el perfil de la persona, el loguito, porque obviamente cuando la persona es contactada, lo primero que le va a aparecer es el loguito circulito ese del chat, supongamos en Facebook, que es uno de los lugares que más sucede. Entonces tiene que ver una imagen similar, ¿sí? Yo, como víctima, yo tengo que de alguna manera confiar. Como decía recién, el tema del ciclo de la campaña de una red social, suplantación en red social, es la creación del perfil similar, el uso de la imagen, la generación del contenido, que muchas veces lo copian de la misma empresa. En su gran mayoría copian pocos días, ¿sí? 3, 4, 5 días, y ahí lanzan la campaña. Y por último, el lanzamiento de campaña. Con esto contactan a las víctimas, como habíamos hablado antes, y comienzan a generar esas estafas, esas víctimas y demás. ¿Cómo monitoreamos esto nosotros? Bueno, a través del perfil de la empresa o a través de palabras claves que se asocien con la empresa dentro de la sección suplantación de identidad, redes sociales, phishing, en nuestra plataforma. Buscamos nombres de cuentas similares, alias, o en el nombre, ¿sí? En la descripción que haya puesto, que macheen con esas palabras claves o ese nombre de la empresa. Detectamos todo eso, identificamos, por ejemplo, si se está usando la imagen similar, o sea, si tiene el nombre similar y se está usando la imagen similar, es muy posible que sea una suplantación real en una red social, ¿no? En este caso, fíjense que detectamos también una suplantación de identidad en Netflix, lo mismo, donde estaba usando la palabra Netflix y estaba usando la imagen de Netflix. Pudimos validar, después se dio de baja este perfil, obviamente, que era una suplantación de identidad de Netflix en Facebook, ¿sí? De esta manera, en forma proactiva se busca nombre, alias, imagen, nombre, alias, imagen, para poder detectarlo en forma proactiva y realizar el takedown. Ahora bien, ¿qué pasa? Muchas veces no se cuenta con la suficiente evidencia para poder realizar la baja, ¿no? El famoso takedown. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo eso? Ponerlo en observación. Lo que hacemos nosotros es, tenemos una sección donde vamos a poner en observación esa información y cualquier movimiento que se detecte, que se haya cambiado en ese sitio, automáticamente nos va a notificar. Si de repente tienen una imagen de, por ejemplo, un dominio en venta o una imagen que no tiene nada que ver, pero el dominio era similar al de mi empresa, y cambia la imagen, automáticamente me avisa, me notifica. Si no tenía el MX activo, no podía mandar mail, pero de repente pasó a tenerlo activo para hacer una campaña a mi empresa, automáticamente me avisa. Cualquier cambio me avisa. De esa manera vamos a tener, por un lado, los que ya validamos y podemos realizar la baja, el takedown, ¿sí? Como servicio, o vamos a tener los que todavía no podemos comprobar, pero son sospechosos, y que seguramente en algún momento van a poder pragmatizar esa estafa. De esa manera vamos a tener un 360, tanto en los dominios como en redes sociales, para poder actuar en forma proactiva, que es justamente lo que buscamos, actuar en forma proactiva para poder estar seguros. Y todo eso, en forma automatizada, se emite un reporte. Ese reporte que se emite, tenemos todo el detalle completo de lo que necesitamos para poder investigarlo, realizar la baja o elevarlo ante la autoridad que corresponda. Bueno, hasta acá es mi primera parte. Espero que no se corte más. Ahora, por lo menos antes seguramente no se le va a cortar. Muchas gracias. Hasta acá. Ahí les voy a dejar nuevamente mis datos de contacto, mail y redes sociales. Cualquier duda o consulta, estamos a disposición.